Hermano, muy buenos días. Hoy día es Día del Señor, agosto 25 del 2019. Hoy Día del Señor nos reunimos entonces para escuchar su palabra y de esta forma entonces vamos a seguir estudiando el libro de Romanos, el capítulo 8. Vamos a seguir y déjenme leer una escritura. La escritura se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Y voy a leer aquí del Nuevo Testamento. Esta es una excelente versión. Me gusta. 2 de Timoteo 2, 19 dice así. La palabra de Dios. Pero el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártense de injusticia todo aquel que invoca el nombre del Señor. Ahora, Pablo está usando lenguaje pactual. Pablo está usando el lenguaje mismo que Dios hizo a Abraham. Por eso siempre les digo, conocer la teología del pacto nos ayuda a nosotros a entender las escrituras. Pablo dice a Timoteo, el sólido fundamento de Dios permanece firme. Quiere decir, nadie lo va a mover. Nadie tiene la autoridad, nadie tiene el poder para mover el fundamento de Dios. ¿Cuál es el fundamento de Dios? Un sello. Cuando se habla de sello, está hablándose de pacto. Pacto. Usted tiene que entender, cuando se habla de sello, está hablándose de pacto. Un pacto no se rompe. Dios establece su pacto con Abraham. Ese pacto es sempiterno, es para siempre. Ese pacto es inconmovible. Nadie lo puede romper, nadie lo puede deshacer, nadie puede quebrantar ese pacto. Y el pacto que Dios hizo con Abraham tenía sellos y señales que viene a ser la circuncisión. Porque la circuncisión era señal de que pertenecían al pacto de Dios, señal visible. El que no era circunciso era cortado del pueblo. Tiene que entender, era cortado del pueblo. Ahora, Pablo dice aquí en 2 Timoteo 2:19, el Señor tiene un fundamento firme, firme. Y dice, tiene este sello, pacto, que no va a ser quebrantado. Nadie va a quebrantar este sello, que va a decir. Absolutamente nadie. Nadie tiene la autoridad y nadie tiene el poder de quebrantar este sello. ¿Cuál es? Conoce el Señor, fíjese, conoce el Señor a los que son suyos. Y, número 2, apártese de injusticia, su versión tal vez dice iniquidad, todo aquel que invoca el nombre del Señor. Entonces vemos algo muy importante para empezar aquí, usted que me está mirando. En la iglesia de Dios, que es la columna y baluarte de la verdad está en la iglesia. Mucha gente, especialmente evangélicos, recuerde que evangelicalismo nace en Estados Unidos. Muchos evangélicos no conocen su Biblia, no conocen, no saben, yo creo que ni por qué son evangélicos. Me escriben muchas veces y me dicen, hermano, ¿por qué usted habla contra los evangélicos? Yo no hablo contra los evangélicos. Yo les enseño a los evangélicos. Yo les enseño a los evangélicos. Yo les trato de guiar al conocimiento de la palabra de Dios. Porque son flojos. El evangélico es flojo, perezoso. Como que le aburre estudiar la Biblia. Eso es. Pero yo entiendo porque nunca le han enseñado a leer la Biblia. Entonces yo, con mucha paciencia, tengo que decirles el error que está.
y tengo que traerlos, tal vez arrastrarlos a la fuerza al evangélico y decir, lee tu Biblia, ábrela al menos por primera vez en toda tu vida y léelo de verdad. Pacto abrámico. Pablo tiene en mente el pacto que Dios hizo a Abraham cuando le dice a Timoteo, Dios tiene un fundamento inconmovible y el sello de Dios es en su iglesia. Conoce el Señor a los suyos, pueblo del pacto. O sea, es mentira, todos somos hijos de Dios. Todos creemos en Dios. Todos somos hermanos, aquí damos la mano y un abrazo. Bueno, eso será en tu religión, pero la religión de Dios no enseña eso. La religión de Dios enseña que Él conoce a los que están dentro de su pacto y solamente ellos son conocidos por Dios. Y los que están dentro tienen que apartarse de toda iniquidad, de toda injusticia, porque están invocando el nombre del Señor. Entonces Dios es un Dios exclusivo, no es inclusivo, como dicen ideologías como la LGTB, Dios ama a todos, incluyendo a aquellos que quebrantan su ley y que quieren poner ideología sodomista. Bueno, la Biblia es clara, Dios aborrece el sodomismo. Si no, no hubiera destruido a Sodoma y Gomorra y a los habitantes. Y dice la Biblia que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. O sea, no existe el Dios del Antiguo Testamento con el Dios del Nuevo Testamento. Es mentira esa división. Dios no se ve, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, ahora soy Dios diferente. No, eso es mentira. Dios es el mismo ayer, hoy y en el futuro y para siempre. Dios no dice, estamos en el siglo XXI, voy a cambiar mi método, voy a cambiar mi ley para hacerlo moderno. No, eso lo harán ellos, pero Dios no lo hace así. Entonces el fundamento de Dios en su iglesia, fundamento firme, tiene un sello del pacto. Y ese sello dice, Dios conoce a los suyos. Dios, hay uno, no hay dos. Él conoce a los suyos. Y todos aquellos de su pueblo, no del mundo afuera, porque ahorita ellos están jugando pelota o las cañicas, sino los que estamos en su iglesia. Invocamos el nombre del Señor, debemos apartarnos de iniquidad. Entonces usted no tiene que pensar en la antigua religión humana, usted tiene que pensar, como dice la Escritura. Esto como introducción, no es mi sermón, esto es como introducción. Si usted tiene su Biblia, desempolve su Biblia. Marcador, lápiz o lapicero. Bueno, no necesito libreta porque estoy aquí, pero tiene una libreta. Y subrayando, ya subrayé, lo estoy personalizando mi Biblia. Bueno, tengo aquí la otra Biblia, esta es de la Biblia de la nueva versión de los antiguos griegos. Este es de la versión aramea, la Peshitta también. O sea, tengo cantidad de Biblias. Estoy prácticamente, en mis Biblias son en inglés la mayoría, pero estoy ahora tratando de obtener Biblias en español así. Yo sé que el milagro de la Internet nos da a nosotros cantidad de versiones, pero ¿sabe qué? Me gusta tenerlo el libro en las manos, sentirlo, ¿no? Abrir la Biblia, me gusta. Así que vamos a orar para pasar a nuestro estudio de hoy, que va a ser un estudio, su espíritu va a estar feliz, muy feliz va a estar su espíritu, de veras. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, venimos a ti esta mañana con gozo en el corazón, porque tu palabra es verdad. Que el Espíritu Santo, Señor, nos
mueva a escuchar tu palabra, que disponga nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu, a que no pensemos en nada ni en nadie más, sino escucharte a ti por tu Espíritu Santo. Porque nuestro espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero nuestro espíritu está dispuesto. Alimentemos nuestro espíritu. Padre Celestial, bendice de principio a fin, y a los que están escuchando a través de este medio de la internet, que es un milagro, y a los que van a escuchar por el video que voy a grabar, que quede esa semilla en su corazón y que el Espíritu Santo use esa semilla para traerlos al conocimiento de la verdad. Oro así en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8. Vamos a leer versículos del 12 al 17. Romanos capítulo 8, del 12 al 17, hermanos. Vamos a leer Romanos, si tiene usted su Biblia ahí, Romanos 8, del 12 al 17. Así que voy a buscar aquí. Entonces, 12 al 17. Voy a leer esta versión, pero tengo también el milagro de la internet. Tengo tres versiones conmigo aquí. Tengo la versión Reina Valera, tengo la versión de las Américas, tengo la versión Nueva Traducción Viviente y también tengo aquí la versión de la Peshitta. Entonces voy a tener estas Biblias aquí para comparar, porque es una excelente forma de alimentar el espíritu. Ok, ya lo tengo aquí, muy bien. Entonces voy a leer esto, ustedes me siguen en la versión que tienen. Dice así, Romanos 8, del 12 al 17. Dice, gozosos, perdón, no, era Romanos 12, la Biblia se movió la hoja, disculpe. Aquí está, Romanos 8, 12 al 17. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, habréis de morir. Mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido espíritu final, con el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios, coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vamos a hacer una oración para que de aquí entonces pasemos directo a escudriñar su palabra. Usted y yo tengan sus utensilios a la mano, porque es la mejor forma que usted va a aprender. Padre Celestial, Señor, ahora permite que tu palabra sea expuesta fielmente, tal como está en las Escrituras, para que nuestro espíritu que está siempre dispuesto crezca en conocimiento y gracia. Y yo te pido esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien. Vimos la semana pasada, si vamos, por ejemplo, a unos versículos antes,
Vamos a leer del versículo 10. Dice, pero si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo está muerto a causa del pecado. Fíjese, está hablando Cristo en vosotros. La preposición en significa que Cristo vive en nosotros. Y de acuerdo al pasaje, al contexto, está hablando que Cristo vive en nuestro espíritu, que es nuestra vida. Dice, el cuerpo físico está muerto a causa del pecado. Y aquí está hablando del cuerpo físico. Está muerto a causa del pecado. Ese cuerpo material que tenemos eventualmente va a dejar de existir. Eso es obvio, todos lo sabemos. Pero Pablo se está centrando, haciendo un contraste. Pablo dice, quiero que entienda dos cosas, el aspecto espiritual y el aspecto material. El cuerpo, a causa del pecado, está muerto. No da vida. Pero el espíritu, pero Cristo que está en nosotros, tenemos el espíritu, el versículo 10, y el espíritu es vida a causa de la justicia. O sea, dos cosas importantísimas, y eso es algo que ustedes tienen que entender. La vida cristiana es una vida que trasciende la esfera humana material. Dice, si Cristo está en vosotros, el espíritu es vida a causa de la justicia. ¿Qué? ¿A causa de cuál justicia? Jesucristo es nuestra justicia. Cuando Él muere en la cruz del Calvario, Él está prácticamente satisfaciendo las demandas legales de Dios para con nosotros. La demanda legal de Dios es, tú eres culpable, mereces la muerte. Eso es una demanda legal. Nadie lo puede revocar. Dios es el justo. Dios es el juez. Como juez, Él dijo, todos son culpables, la pena es la muerte. La única forma que esa demanda legal, ese castigo legal, esa sentencia que está sobre nosotros, sea, diríamos, fuera de nosotros, es que alguien tome nuestro lugar y reciba esa culpa, ese castigo por la culpa, para que así nosotros seamos libres. La única persona que pudo satisfacer todas las demandas legales a la perfección fue Jesucristo. Esa es la justicia de Dios que está hablando. Entonces, a causa de esa justicia, el Espíritu nos da vida eterna. 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, fíjese cómo está hablando, el Espíritu que está en el cristiano, el Espíritu que está, si tú eres cristiano en ti y en mí, no es un espíritu cualquiera, hermano. Es el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. O sea, es un espíritu con poder. Ese espíritu tiene poder para levantar a un muerto y traerlo a la vida. Tiene que tener poder. Ahora, fíjese esto. Dice Pablo, ese espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos mora en vosotros. La palabra morar significa, en el griego, hacer una casa, hacer una habitación y vivir dentro de esa casa. Entonces, Pablo está diciendo que el Espíritu Santo ha hecho una casa en nuestra vida. Y es una casa que no es temporal, sino que ha hecho para permanecer ahí. Vive ahí. El mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos al tercer día, es el mismo Espíritu que vive en nosotros. Ahora, piense en las ramificaciones que eso quiere decir. Porque si ese Espíritu tuvo el poder para levantar al Hijo de Dios de entre los muertos, darle vida, y mora en nosotros, quiere decir que tenemos un poder que no es de nosotros, sino que es el poder de Dios a través de su Espíritu. Ahora, bien interesante porque dice, habla del Espíritu de aquel, el aquel es Dios, ya son dos personas, y dice Jesús, ya son tres personas. La Trinidad
Este texto nos está enseñando la doctrina de la Trinidad. Muchos herejes niegan y dicen, bueno, si yo no leo la palabra Trinidad en la Biblia, yo no creo. Bueno, eso es problema de ellos. Pero la Escritura nos enseña que está el Espíritu, uno, de aquel, dos, que levantó a Jesús, tres, de entre los muertos, los tres. Siempre en todo el Nuevo Testamento vamos a ver a tres protagonistas dentro del plan de redención. Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. La carta de Pablo aquí, Romanos 8, menciona a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo muchas veces. Es más, el Espíritu es mencionado cantidad de veces. Y para Pablo, el Espíritu es el Espíritu que levantó a Jesús de los muertos, es el Espíritu de Dios, es el Espíritu de Cristo y es el Espíritu Santo. No son diferentes espíritus, es el mismo Espíritu. Pero Pablo le pone un adjetivo en donde da su característica y origen y naturaleza. Hablar del Espíritu que levantó a Jesús de los muertos es lo mismo que hablar del Espíritu Santo, porque no hay otro Espíritu. Hablar del Espíritu Santo, bueno, el Espíritu Santo es de Dios. No hay otro Espíritu. Y cuando dice el Espíritu de Cristo, pues Dios no nos va a dar dos espíritus, es el mismo Espíritu. Ahora, si procede de Dios, el Espíritu es divino. Entonces, Dios se entiende como Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. No somos triteístas, no somos politeístas, porque nunca creemos en tres dioses. Creemos en un solo Dios en tres personas. Y dice, el que levantó de los muertos, que vive en nosotros, vivificará también vuestros cuerpos mortales. Este cuerpo es un cuerpo mortal. Eventualmente algún día vamos a irnos a la presencia de Dios. Dice, por su espíritu. ¿Por qué? Porque el espíritu que levantó a Cristo de los muertos está en nosotros. Cuando morimos, Dios nos va a vivificar por su espíritu. Y ahí dice, que vive en nosotros. Ahora, aquí Pablo está tomando una característica escatológica. Está mirando al futuro. El mismo espíritu de Cristo mora, tiempo presente. El verbo está en el presente, habita, vive. No es que va a habitar el espíritu en el futuro. Ya vive en nosotros, está en nosotros, en nuestra vida. Quiere decir que cuando muramos, ¿qué cree que va a pasar? Ya tenemos las garantías de pertenecer a Dios, porque tenemos el Espíritu Santo. La Biblia dice que cuando morimos, nos vamos directo a la presencia de Dios a esperar la resurrección de los muertos. Pablo dice eso, ¿no? No sé si quedarme aquí o partir a estar con Dios. Entonces, la teología cristiana enseña que cuando uno muere, no se queda dormido como, según dicen, sectas por ahí. Uno va a la presencia de Dios. Cuando dice dormir, no dice que uno está durmiendo, sino es una forma de decir, murió, porque físicamente el cuerpo pues está muerto. Entonces está durmiendo, se dice, una forma, diríamos, figurativa. Pero el espíritu no duerme, nosotros nos vamos a nuestra creadora. Entonces de ahí dice el versículo 12, así que es una conjunción de inferencia. Después que Pablo dice lo que dijo acerca del espíritu que mora en vosotros, dice, así que, versículo 12, hermanos, está hablando a los hermanos en Roma, en este caso nosotros, está hablando con nosotros, dice, hermanos, deudores somos. Ahora, la palabra deudor tiene que ver con una persona que ha fallado en pagar sus deudas y cuando uno falla a pagar sus deudas se convierte en la ley romana, en el antiguo, y eso también es ahora, fíjese, en el tiempo romano, cuando uno no pagaba sus deudas, era un criminal, había quebrantado una ley. Era criminal, porque no cumplió con sus pagos, con sus deudas. Entonces,
se convierte en un deudor. Hoy en día es lo mismo. En su país yo creo que es lo mismo. Si usted tiene que pagar algo y no paga a tiempo, usted tiene su deuda es contra usted. Usted ha quebrantado lo que firmó de que iba a pagar a tiempo. Entonces le van a estar llamando a los colectores cuando va a pagar, cuando va a pagar, y le está molestando todos los días, porque usted es una deudora, usted es un deudor. Y hasta que usted pague, le van a seguir molestando. Entonces, el cristiano, Pablo pone el aspecto legal, somos deudores. Quiere decir que no hemos saldado nuestra deuda. Somos criminales. Hemos quebrantado la ley, es lo que dice. Pero Pablo dice aquí, bueno, somos deudores ¿a qué? ¿No? Entonces Pablo dice aquí, somos deudores, pero no a la carne. Ok, ¿qué significa carne? No es que alguien compró carne y tiene que pagar por la carne que compró, sino no somos deudores a nuestra naturaleza humana. ¿Por qué? Por algo simple, porque estamos haciendo exactamente lo que nuestra naturaleza humana nos está diciendo que hagamos. Entonces, a nuestra naturaleza humana no le hemos fallado. Justamente hacemos lo que nuestra naturaleza pecaminosa nos dice que haga. Ahora, la antítesis que debería decir somos deudores al Espíritu no lo dice aquí. En todo este contexto, Pablo no habla eso, pero está implícito. Está implícito. Sigamos, dice ahí, una coma, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Quiere decir esto. Bueno, nosotros no tenemos una deuda con nuestra naturaleza humana. O sea, no es que tenemos que vivir de acuerdo a la naturaleza humana. Ya lo estamos haciendo. Es más, estamos cumpliendo nuestro pago con la naturaleza humana que es caída. O sea, no debemos nada a la carne, porque somos pecadores. Lo que está implícito es, somos deudores al espíritu de vida. Ahí estamos hallados faltos. Somos deudores al espíritu de vida. Entonces, uno dice, ¿qué significa el espíritu de vida? Que hemos leído en el versículo anterior, cuando Cristo vive en ti, el espíritu de Dios está en ti. Si tú no tienes a Cristo en tu vida, tú eres deudor al espíritu, eres un criminal, has fallado tus pagos. Pero como el hombre es incapaz de pagar a Dios, porque somos imperfectos, nadie puede hacerlo de su propia cuenta. Seguimos en deuda con el espíritu. Ahora, fíjese lo que sigue más adelante, versículo 13. Porque si viven conforme a la carne, y aquí está explicando por qué. Si seguimos viviendo, estoy hablando al cristiano, una vida guiada por nuestra naturaleza humana, si seguimos así, dice ahí, fíjese, habréis de morir. Un momento, voy a prender el aire con el ventilador porque hace mucho calor aquí. Ok, disculpen. Ahora sí. Dice, más, si vivís conforme a la carne, habréis de morir, mas si por el Espíritu hacéis morir los hábitos del cuerpo, viviréis. Ahora, aquí entonces estamos viendo ya el contraste. El contraste justamente es dos cosas. Carne implica nuestra naturaleza humana. No es el cuerpo en realidad, es nuestras inclinaciones humanas sin Dios. El Espíritu significa que el Espíritu Santo vive en nosotros. Entonces, hay dos formas de vivir, Pablo dice. Si vivimos conforme a nuestras inclinaciones humanas sin Dios, entonces vamos a morir. Entonces, aquí en la versión que tengo aquí de la Reina Valera dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Exacto, moriréis. La otra versión dice, porque todos los que son 13, porque si vivís conforme a la carne, esta es la versión de las Américas, habréis de morir. La otra versión dice, pues si viven
obedeciéndola a la carne, morirán. O sea, prácticamente todos dicen que vivir conforme a la vida de la carne, de nuestra naturaleza humana, nos lleva a la muerte. Quiere decir la muerte no física, sino la muerte espiritual, alejados de Dios. Por eso Pablo dice, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte, o sea, el castigo del pecado es muerte. Entonces, Pablo siempre utiliza un lenguaje legal. El castigo de la muerte, que viene a ser violación de Dios, perdón, el castigo del pecado, que viene a ser violación de Dios, de la ley de Dios, es la muerte. Entonces, Pablo está diciendo lo mismo aquí. Está diciendo aquí, si vivimos conforme a los deseos de nuestra naturaleza humana, bueno, el castigo es la muerte, lo que está diciendo. El castigo es la muerte. Pero si vivimos por el Espíritu, quiere decir viviendo una vida de acuerdo a la ética de Dios por el Espíritu Santo, vamos a hacer morir los hábitos del cuerpo y por lo tanto vamos a vivir. Ahora, cuando dice vivir, no se refiere a la vida física, porque todos sabemos que en este momento impíos y cristianos vivimos la vida física. Eso es obvio. Está hablando de la vida eterna, de la vida espiritual. El que vive de acuerdo al Espíritu hace morir las cosas de nuestras inclinaciones humanas, entonces vamos a vivir. Y no es en el futuro, sino es algo que lo tenemos ahora y que después que morimos físicamente, vamos a heredar la vida eterna. Eso es lo que dice más adelante cuando leímos de que en Cristo somos nuevas criaturas. Quiere decir que hemos nacido de nuevo en Cristo. La preposición en Cristo es posicional. Tiene que ver con el aspecto espiritual. ¿Qué más dice? Ahora, cuando dice hacer morir, nos da a entender de que tenemos que hacer algo. Tenemos que hacer algo. O sea, la vida cristiana no es una vida pasiva, es una vida activa. Entonces, el cristianismo, de acuerdo a Pablo, en su idea es, vamos a vivir en esta vida y vamos a vivir hasta el día en que, obviamente, Dios nos lleve, pero durante todo ese tiempo que vamos a vivir como cristianos, tenemos que hacer morir las obras de nuestra naturaleza humana. O sea, no existe un tiempo, ya en un mes hago morir las cosas de la carne, a partir de ese mes ya soy libre. No existe eso. No existe eso. Hasta el último momento que vamos a vivir, vamos a estar siempre batallando, luchando contra las obras de la carne. Así somos. Nuestra naturaleza humana es así, es imperfecta. Y en Cristo vamos a encontrar eso. Versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu, quiere decir llevados, porque es inducidos. Aquí guiados tiene que ver con la idea de un papá que le guía al niño de la mano. ¿Han visto? ¿No? Como el papá o la mamá, el niño le agarra la mano de la mamá y el niño le sigue a la mamá donde sea. Esa es la idea que tiene Pablo, que el Espíritu toma nuestra mano y nos guía. Y nosotros, agarrados del Espíritu, vamos a donde el Espíritu nos lleva, nos guía, nos induce. Entonces, todo aquel que es así, guiado por el Espíritu, que nos sometemos a la voluntad del Espíritu, dice ahí, estos son los hijos de Dios. Ahora, bien interesante, porque cuando dice estos son los hijos de Dios, está diciendo una declaración, diríamos, teológica muy importante. Porque mientras la gente, la teología popular dice, oh, todos somos hijos de Dios, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Mucha gente ignorante dice, oh, todos somos, no importa lo que tú creas, no importa la religión, somos seres humanos, Dios nos crea, somos hijos de Dios. O sea, la idea de que porque Dios nos crea, en su mente de ellos, deducen erróneamente que ya que Él nos creó, somos hijos de Dios. Y no es así. Somos criaturas de Dios, porque somos creación. Pero no somos hijos de Dios por el hecho que Él nos crea. La Biblia es clara, para ser hijos de Dios, Él nos tiene que adoptar. Es como las leyes de adopción en cualquier lugar. Usted quiere adoptar un niño, no va a ser su niño hasta que, ¿qué? Hasta que la corte judicial determine, fulano de tal, legalmente es hijo de usted y legalmente usted es padre de él. Entonces, algo así parece. Trabaja. Somos criaturas de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que Él nos adopta como sus hijos.
¿Y cómo nos adopta como sus hijos? Cuando nosotros tenemos su espíritu en nosotros. ¿Y cómo tenemos su espíritu en nosotros? Cuando estamos en Cristo. Entonces, Pablo está diciendo, estamos en Cristo, tenemos su espíritu a través de su espíritu, Dios nos adopta como sus hijos. Estamos siendo adoptados por Dios a través de su espíritu. No somos hijos naturales, porque el único que es así es Jesús. Ahora, ya que somos hijos de Dios, Jesucristo es nuestro hermano, lo dice así Hebreos. Y si somos hijos de Dios y hermanos de Cristo, como dice, el versículo 15 dice, porque el espíritu que hemos recibido, aquí lo explica, dice, no es un espíritu de esclavitud que hemos recibido, dice Pablo, versículo 15. No es espíritu de esclavitud para estar en temor. Eso es espíritu del pecado. Sino que hemos recibido el espíritu filial, dice. Perdón, disculpen. Parece que sentí algo que estaba caminando. Bueno. Dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar en temor. ¿Temor de qué? Pablo tiene la idea de que el Espíritu Santo, ya, era una hormiga. No sé de dónde salió esta hormiga y se puso aquí y me estaba molestando. Disculpen. Ok. No hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que había recibido el espíritu filial, o sea, el espíritu del Padre. Vamos a ver qué dice aquí, versículo 15. Porque ustedes no recibieron, esta es la versión de la Peshitta, no recibieron el espíritu de esclavitud para volver a estar en temor, sino que han recibido el espíritu de adopción. Eso es, adopción. Ahora, fíjese que aquí me gusta esta versión, porque la versión de la Peshitta dice, porque ustedes no recibieron el espíritu de esclavitud para volver a estar en temor. O sea, lo que está diciendo Pablo es esto. Dios nos da su espíritu. Ese espíritu no es el espíritu que tenían ustedes antes de conocer a Cristo. El espíritu del pecado y la muerte. Ese es el espíritu de adopción. Cuando Dios nos da su espíritu, Él nos está adoptando como hijos de Él. Dios tiene solamente un hijo, que es Jesucristo el Salvador. Pero tiene muchos hijos que Él adoptó por su espíritu. Nosotros somos sus hijos adoptados. Ahora, bien interesante porque es la misma idea que Pablo escribe y tiene cuando él escribe en Efesios capítulo 1, versículo 5. Dice, y nos predestinó para él con amor y nos adoptó como hijos por medio de Jesucristo. Está Efesios 1, 5. Ahora, usted es un hijo adoptado. Como hijo adoptado, ese espíritu es el espíritu de Dios, pero es el Espíritu Santo también. Y es el Espíritu de Cristo. La Trinidad en acción. Entonces, cuando usted hable con los heréticos testigos de Jehová que demandan, a ver, enséñame la Biblia, dice la Trinidad, usted ni siquiera tiene que perder el tiempo, porque yo veo muchos evangélicos me escriben como que ya el mundo se les cayó encima y llorando, temblando, dicen, no encuentro la Trinidad en la Biblia, ¿qué respondo? En un momento le digo, usted no conoce su Biblia. Al igual que los testigos no conocen la Biblia, por eso que ellos le dicen eso. Porque el concepto de Trinidad está en todas las Escrituras. Y el concepto de Trinidad tiene que ver con el trabajo de redención. Redención, que significa salvación, justificación, liberación, adopción. Es entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres trabajando juntos. Siempre va a encontrar
Padre a través de Jesucristo por su Espíritu Santo. Fíjese lo que dice aquí. Aquí mismo Pablo dice en Efesios capítulo 1, versículo 5, que somos nosotros, Dios nos adopta como sus hijos a través del Espíritu por medio de Jesucristo. Padre, Espíritu, Jesucristo. ¿Qué nos dice aquí en Romanos capítulo 8? Biblia, hermano, Biblia, Escritura, Escritura. Le voy a hacer una recomendación, voy a hacer un paréntesis acá. Yo sé que usted tiene su página de internet, en Facebook, usted puede hacer de su página lo que le da la gana. Es como su casa. Yo no le voy a decir, ponga esto, ponga lo otro. Pero una cosa sí le voy a decir. Cuando tiene que ver con cuestión de teología cristiana, trate de poner lo que es la Biblia, no lo que ponen otros autores. ¿Por qué? Porque estoy cansado de leer. El evangélico es así. Ese es el gran problema. Por eso que el evangélico es bíblicamente analfabeto. Pone citas de autores de todo el mundo, pero no entienden cuando ponen citas cristianas. Es más, y cuando pone citas en la Biblia, entienda por qué lo pone. No va a poner cita bíblica, por ejemplo, que alguien ponga, y si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Y alguien diga, wow, me tengo que sacar el ojo entonces. Lo que quiero decir, mi punto es, evangélicos, no sean analfabetos bíblicos. En vez que ponga una cita de un famoso autor cristiano, escudriñe las escrituras. Sea sabio. Su sabiduría viene de las escrituras. Cuando usted conoce lo que está leyendo. Cuando usted sabe que toda la estructura para conocer el Antiguo y Nuevo Testamento es la teología del pacto. La teología que Dios hizo con Abraham. Porque si usted no entiende que la estructura de conocer la teología de la Biblia parte de la teología que Dios hizo con Abraham en Génesis 12, 15, 17, usted no va a poder entender nada del concepto de salvación que dice en el Nuevo Testamento. No lo va a poder entender. Usted va a ir como todo viento de doctrina. Y eso es común, eso es común, eso es común en los evangélicos. Porque no saben qué creer. Creen de todo y no creen nada. Es el gran problema dentro de las sectas evangélicas. Y así es. Eso nadie me lo puede negar porque yo lo conozco desde adentro y ustedes también lo saben. Entonces cada uno busca un pastor, otro pastor, y cada uno dice diferente. Eso es el gran problema. Usted quiere tener solidez en las palabras de Dios. En la palabra de Dios, solidez, entender de principio a fin lo que enseña la Biblia. Porque si usted es cristiano, tiene que conocer las escrituras. No me importa que usted se haya leído los libros de los puritanos, teólogos y por aquí. Eso no está mal. Pero si usted no conoce la escritura, de nada vale seguir leyendo esos libros, que son comentarios. El estudio de la escritura requiere tiempo y disciplina y seriedad. Estoy hablando en serio. Pero si usted no quiere leerlo, entonces mejor diga, ¿sabe qué? Ya me cansé de la Biblia, no quiero entender, no lo entiendo, no quiero entender, ya no soy nada. Es mejor que diga eso que pretender que es cuando no es. Muy bien, cierro mi paréntesis. Sigamos ahora. Entonces, dice aquí las escrituras. Romanos capítulo 8. Pablo entonces quiere estar seguro que el Espíritu Santo, el Espíritu que recibimos de Dios, el Espíritu de Cristo, no es el espíritu de esclavitud para volvernos a ser parte de la esclavitud para vivir en temor de la ira de Dios. No. Dice aquí, versículo 15. Más bien es el espíritu de adopción. Dios nos adopta como sus hijos a través de su espíritu en Jesucristo, de acuerdo a Efesios capítulo 1, versículo 5. Cuando nosotros entonces, ¿qué es lo que pasa? El juez dictamina. Dice, declaro hijo, padre, legalmente los dos. Abrácense y se dan un beso porque ya a partir de ahora legalmente son padre e hijo. Entonces, ¿qué pasa cuando sucede eso? Entonces, el hijo que minutos antes no era su hijo, pero que ahora ya es hijo por decreto legal del juez, le va a decir, papá, eres mi papá. Porque el juez ya determinó que yo soy tu hijo y tú eres mi papá. Y el padre le va a decir, hijo, ya eres mi hijo. Bueno, eso es lo que está diciendo Pablo. Pablo está teniendo en su mente la corte legal romana.
donde están todos los jueces romanos ahí y dicen, a partir de ahora declaro a Florentino hijo de Petronilo y Petronilo padre de Florentino, hijos, padre de hijos. Y Florentino va a decir, papá, 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 feliz de la vida. Eso es lo que está teniendo Pablo en mente, por eso dice aquí, que después que nosotros hemos sido adoptados por su Espíritu, clamamos, Abba, Padre, Papito, papá, 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 papá. Mientras no tengamos el Espíritu de adopción en nuestras vidas, que es por fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta cómo la Trinidad trabaja, Padre, Hijo, Espíritu Santo? Esto me gusta a mí. Dice, entonces recién podemos decir, Abba, Padre. Cuando a veces me encuentro con los angélicos, los testigos que van al pasado, ¿qué texto creen que usted sacaba para darles tiempo duro y molestar a los testigos? Cuando venían a mi casa, con su Biblia, ¿no? Testigo de Jehová, vamos a hablar al fin del mundo en ese momento, ustedes vienen a mi casa, yo mando en mi casa, ¿correcto? Me dicen, sí, sí. Entonces, como yo mando, ahora ustedes me van a escuchar. Ustedes me van a escuchar, porque están en mi casa. Este es mi territorio, yo pongo mis leyes. Ustedes no vienen a poner sus leyes. Si yo quiero, ustedes hablan, si no, no. Se quedaba mirando. Sí, es la verdad. Esta es mi casa. Así que ustedes me van a escuchar un rato. Este era el texto que sacaba. Y yo le decía, ¿por qué le estoy leyendo esto? Le digo, porque aquí estamos viendo, trabajando 3 personas en conjunto, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Yo les pregunto, si las 3 personas están trabajando juntos, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿cuál es la idea que te está dando a ti? Así les pregunto. Son 3. 3, 1, 2, 3. Y están trabajando en unidad. ¿Sí o no? ¿Están trabajando en unidad o se están contradiciendo? Fíjese. Me decía, no, sí están trabajando en unidad. Unidad. Son 3. Unidad. Unidad. Triunidad. Trinidad. ¿Se dan cuenta? La Trinidad está en las Escrituras. Ahora díganme ustedes, ¿estoy diciendo algo que en contra de las Escrituras? Yo les preguntaba eso. Ustedes me acaban de decir que son 3 personas trabajando en unidad. 3 unidad. Tri es 3. Tri unidad. Saco la U. Trinidad. Es lo mismo. Eso es Dios, le digo. Dios no son 3 dioses. Son 3 personas. En unidad. Trabajando juntos para el plan de salvación. Porque Dios no nos puede adoptar sin su Espíritu. Y no podemos tener el Espíritu de Dios sin Jesucristo. Entonces, en conclusión, para que nosotros tengamos o seamos hijos de Dios, tenemos que ser adoptados por el Espíritu de Dios a través de Jesucristo. 3 personas trabajando en unidad. Eso es la Trinidad. Y no que tiene que decir la palabra Trinidad. Ahora voy a seguir con mi desayuno. Gracias. Ya no les dejaba hablar a los testigos. No, que tenemos, no, ya no. Yo les dije que esta es mi casa, yo pongo las reglas. Ya les dije, sigan caminando, yo tengo que hacer. Eso les decía. No les dejaba hablar a los testigos. No tengo por qué escuchar a los testigos. Son heréticos. Es una pérdida de tiempo. Hermanos evangélicos me escriben, hermano, vinieron, estuvieron hora y media y para el tiempo que termina hora y media, mi café estaba bien frío. Y yo dije, ¿para qué le escucha? No, es que vinieron a hablarme del reino. Nunca escucha a un hereje, al menos que usted sepa cómo hacerlo. Yo no dejo ni dejaba, yo no vienen, pero no dejaba hablar a los herejes. Yo hablaba, están en mi casa, pongo las reglas y cuando terminaba le decía, muy bien, gracias, ahora se pueden ir. No, pero tenemos, no, dije que no, es mi casa, no quiero, ya no quiero, síganse. ¿Qué voy a aprender de ellos, hermano? Honestamente, yo no tengo nada que aprender de ellos. Están equivocados, están errados, son heréticos, no conocen las Escrituras. Entonces, ¿qué me van a enseñar a mí? No me enseñan absolutamente nada. Los mormones lo mismo.
¿Qué me van a enseñar los mormones? Si son heréticos. Es una pérdida de tiempo escuchar a los mormones. Entonces, vemos en este caso aquí que para ser hijos de Dios tenemos que ser adoptados por su Espíritu cuando tenemos fe en Jesucristo. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Eso es vivir en el Espíritu. Para vivir en el Espíritu tenemos que tener el Espíritu de Dios. Para tener el Espíritu de Dios tenemos que tener fe en Jesucristo. Es ahí cuando Dios nos adopta como hijos. Tú eres mi hijo, adoptado en Jesucristo. Tú eres mi hijo. Ahora sí, el Espíritu Santo te puede guiar. Ahora sí puedes llamarme a mí legalmente padre, y yo te puedo llamar legalmente hijo. Ahora, alguien le puede decir a Dios, bueno, yo si quiero le digo a Dios padre como me da la gana. Bueno, no importa que le digas padre a Dios si te da la gana. Pero lo que sí importa es que si tú no tienes a Cristo, Él no te va a reconocer como hijo. Esa es la gran diferencia. ¿No? Hay gente que dice, no, pero Él también es mi padre. Bueno, pero no te reconoce como hijo. Absolutamente no. Así que hay hijos falsos y hay hijos verdaderos. Hay hijos que no son adoptados, Dios no los adoptó, pero hay hijos que son adoptados por el Espíritu de Dios cuando ponen su fe en Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Es imposible ser adoptados por Dios si no tenemos espíritu. Es imposible que tengamos espíritu si no tenemos fe en Jesucristo. La unidad trabajando simultáneamente de una forma coordinada. Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esa es la Trinidad en el plan de redención. Entonces, cuando alguien le dice, a ver, muéstrame en la Biblia la Trinidad, es una pérdida de tiempo. Es como que le diga, a ver, muéstrame dónde dice sol cuando el sol está afuera. Yo no miro la palabra sol, por lo tanto, ese no es el sol. Solamente uno que esté mal de la cabeza le puede decir eso. El sol está ahí. En otro idioma puede ser otro idioma. No tiene que decir la palabra sol, mira, aquí dice sol, ahí está. Bueno, la evidencia escritural nos muestra, evidencia escritural, no es invención, evidencia escritural, que la Trinidad es una realidad. La Trinidad es una realidad. No va a encontrar un solo pasaje en donde el Espíritu le diga, ¿sabes qué, Padre? Ya me cansé que me andes mandando a hacer esto, salvar a los pecadores. Es más, tampoco quiero entrar a esa persona solamente porque tú me mandas. Tampoco va a encontrar un texto donde diga, a ver, yo soy Jesucristo, ¿sabes qué, Espíritu? No te voy a usar. Voy a hacerlo yo solo. No existe eso. Lo que existe es que tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo trabajan juntos, coordinadamente, para el plan de salvación. ¿Qué dice entonces en el versículo 16? Porque ya leímos el versículo 15, donde dice que cuando somos legalmente adoptados por Dios, podemos decirle, Abba Padre. Ahí, antes de ser adoptados no podemos, pero después sí. Abba Padre. Versículo 16 dice, el Espíritu mismo, esto es ya una vez que tenemos el Espíritu Santo en nuestras vidas, da testimonio a quién, a nuestro espíritu, el espíritu humano, de que somos hijos de Dios. Ahora, la palabra hijos viene del griego, que significa niños, niños, niños. Entonces, niños quiere decir justamente el contexto de una familia, el contexto de una familia, de una casa en donde hay muchos niños, donde existe el padre y la madre en común. Entonces, el versículo 16 dice, una vez que somos adoptados, el Espíritu mismo da testimonio junto con nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Qué quiere decir esa frase? ¿Qué es lo que Pablo quiere dar a entender? Bueno, quiere dar a entender la relación, de ese momento hasta siempre, de que hay una comunión, recuerden la palabra comunión,
hay una comunión entre Dios y nosotros. La comunión que antes no existía porque éramos enemigos de Dios, ahora existe la comunión a través de su Espíritu con Dios, porque ya somos hijos adoptados. Ya somos hijos adoptados. Y como hay una adopción, Él nos adoptó como sus hijos, entonces Dios mismo con su Espíritu nos habla todos los días, ¿no? Como en una casa donde la mamá todos los niños, todos los días habla con esos niños. Hay una relación diaria entre Dios y nosotros, porque somos sus niños. Ahí debería decir, somos niños de Dios, hijos de Dios. Nos adoptó, somos de Él, pertenencia, el genitivo de Dios. Hay una pertenencia, le pertenecemos a Dios. El resto no. Los que estamos en Cristo, los que hemos sido adoptados, donde Él legalmente dijo, ustedes, solamente ustedes son mis hijos en Jesucristo. Ustedes tienen mi espíritu que les adopta. Por mi espíritu, ustedes me pueden decir a mi Padre. El resto no. Si me dicen y no están aquí conmigo, no son mis niños. Solamente los que yo adopto son mis hijos, son mis niños. Ellos tienen el derecho legal de llamarme Padre. Y yo tengo el derecho de decirles hijos. Nadie más me puede llamar Padre aunque me llame. No los voy a reconocer. Y tampoco yo voy a decir hijos a quienes no son mis hijos. Eso es lo que está diciendo todo este contexto. Dios tiene un pueblo, su único pueblo. Él los adopta como hijos suyos en Jesucristo, por su Espíritu Santo. Padre, Hijo, Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu. Padre, Hijo, Espíritu. Recuerden, Padre, Hijo, Espíritu. Dios nos adopta como sus hijos, a nadie más, por medio de la fe en Jesucristo, cuando Él nos da su espíritu de adopción. La adopción es muy importante que se entienda, porque solamente aquellos que son adoptados como sus hijos tienen el derecho a la vida eterna, tienen el derecho a lo que va a venir después. Fíjese lo que dice después del versículo 17, y esto nos lleva. Y si somos hijos, mire, y si somos hijos, también somos ¿qué? Herederos. Herederos. Y eso es lógico. En toda familia, el padre tiene un testamento para que cuando él no esté, los hijos hereden, ya sea propiedades, ya sea dinero o cualquier otro bien. Esto es para mis hijos. Esto es para ustedes. Ustedes somos herederos legales. ¿Por qué? Porque ustedes son mis hijos. Son mis hijos. Los que no son mis hijos no tienen ningún derecho a mi herencia, porque no son míos. Aunque me llamen padre, no son míos. Solamente a quienes yo adopté como hijos tienen el derecho de ser herederos también. Ahora, Pablo quiere estar seguro que su audiencia entienda herederos de quién. Y dice herederos de Dios. Dos veces menciona Pablo la palabra heredero. Uno, que ser hijos nos convierte en herederos automáticamente. Pero número dos, herederos de Dios. ¿Qué vamos a heredar? La misma promesa que Dios hizo a Abraham. Recuerde que todo el Nuevo Testamento, lo vuelvo a repetir, ya lo hice hoy temprano, se entiende en el contexto del pacto de Abraham. Usted quiere conocer el Antiguo Testamento, léase Génesis 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, léase la vida de Abraham, Isaac y Jacob. Todo eso es el marco teológico pactual del Nuevo Testamento. Si usted no conoce eso, no va a poder entender las cartas de Pablo. Así que hoy, día del Señor, vaya a Génesis. Estoy hablando en serio. Capítulo 12.
Génesis 12, aquí está. Bueno, si se quiere leer todo Génesis, lo puede hacer, bienvenido, lo puede hacer. Pero estoy dándolo específicamente, entonces 12, Génesis 12, Yahweh dijo a Abraham, vete de tu tierra, de donde naciste, de la casa de tu padre, para que a la tierra que yo te voy a mostrar. Haré de ti una nación grande, bendeciré, engrandeceré tu nombre, porque eres bendito. Bendeciré a los que te bendigan, maldeciré a los que te maldigan. En ti y tu simiente, Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Capítulo 15. Vino palabra de Dios a Abraham. No tengas temor, yo te sostendré, tu recompensa será grande. Pero no tengo hijos ni heredero. Pero Yahweh le dijo, mira las estrellas del cielo, cuéntalas, si es que puedes contar. Así será tu descendencia. Y aquí es la clave de nuestra fe. Y Abraham creyó a Dios, y Dios le acreditó esa fe como justicia. Gálatas 3:7 dice, y los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Se dan cuenta que todo gira en torno a Génesis 12, 15 y 17. Y la señal, dice el capítulo 17, y sello de pertenecer al pacto, es la circuncisión, y el que no es circunciso, cortado del pacto del pueblo de Dios. ¿Sabe qué? Pablo dice que la ley no abroga el pacto de Abraham. Quiere decir que si somos hijos de Abraham, ¿cuál cree usted que es el señal y sello? El bautismo. Bautismo es señal y sello que pertenecemos al pueblo de Dios. Y así como en la circuncisión, todo varón tenía que circuncidarse, que nace a los 8 días. No le preguntaban, no le decían, como dice el evangélico, voy a dejar que crezca y cuando tenga uso de razón, entre comillas, a ver si quiere que le circuncide, porque es decisión de él. No existe eso. Lo mismo sucede hoy. La señal del pacto es el bautismo. Padre cristiano, familia cristiana, sus hijos van a ser parte del pacto y se someten al sello y señal de la fe del pacto de Dios que viene a ser el bautismo. Pablo tiene en mente eso cuando dice en el versículo 17, somos herederos de Dios, el pacto de Abraham. Y coherederos con Cristo, porque Cristo es el Hijo de Dios. Entonces somos nosotros hijos adoptivos de Dios. Cristo es nuestro hermano mayor, como dice Hebreos, y también heredamos juntamente con Cristo. Ahí dice, con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, quiere decir la vida cristiana. Pablo dice, y el que quiera vivir piadosamente, también experimentará persecución. O sea, no existe el cristiano cómodo, el cristiano que diga, bueno, yo estoy tan bendecido que a mí ni las persecuciones me alcanzan. Bueno, no es cristiano, está jugando. Y dice, para que juntamente con él seamos, ¿qué? Glorificados. La escatología final del plan del cristiano. Pablo entonces vislumbra el final de la vida en Cristo, el final de ser uno hijo adoptado por Dios, por su Espíritu Santo cuando creemos en Jesucristo. La glorificación con Cristo en su segunda venida. Vamos a ser glorificados con Él. Qué hermosa esa promesa. Con Él vamos a ser glorificados. Porque el Espíritu de Dios dice que levantó a Jesús de entre los muertos, mora en nosotros. Y como el Espíritu de Dios que levantó a Jesús de los muertos mora en nosotros, ese mismo Espíritu nos va a levantar de este cuerpo mortal. Entonces, para hacer un resumen, el Espíritu mismo
Dios nos da su espíritu para que vivamos por el espíritu, no por la carne, porque vivir bajo los impulsos de la naturaleza es muerte, pero si vivimos por el espíritu, es para vida eterna, porque Dios nos dio su espíritu para ser adoptados hijos de Él y poder decirle legalmente, Padre, y Él legalmente nos dice hijos, a través de la fe en Jesucristo. A través de la fe en Jesucristo. Y si ya somos hijos legales en la casa de Dios, somos herederos de la promesa de Abraham. Y también somos coherederos con Cristo. Hasta el final de nuestra vida, ese caminar de sufrimiento, porque al final, ¿qué creen? Vamos a ser glorificados también con Cristo en su segunda venida. ¿Cómo aplica eso en su vida usted? Vivir por fe. Vivir y gozar nuestra posición en Cristo, que es la de hijos adoptados en Jesús, por su Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. La Trinidad trabajando conjuntamente en el plan de nuestra redención. Y con la fe del que al final de la historia vamos a ser glorificados juntamente con Jesucristo. Oremos. Padre Celestial, gracias por tu amor, misericordia, porque eres un Dios grande. Gracias por todas esas hermosas promesas que nos das. Ser glorificado con Cristo. Gracias, Señor, por ser coherederos con Cristo. Gracias por ser también herederos de las promesas de Abraham. Gracias por ser adoptados, ser hijos tuyos y te podemos llamar Padre, Papito, Abba Padre. Y gracias porque tú nos llamas hijos. Gracias por todo eso, en el nombre de nuestro Señor. Amén. Hermanos, que la gracia y la paz sea con todos ustedes. Y hoy día del Señor, dedíquese a estudiar la Escritura. Dedíquese a memorizar la Escritura. Dedíquese a escudriñar la Escritura. Porque eso, como dice Jesús, nos da la vida eterna. Amén.